Muy buen día, mi nombre es Eduardo Giovanni Hernández Reséndez y en este video les voy a contar un cuento heroico sobre el Capitán América. El Capitán América es un personaje de un cómic de Marvel, está basado en un cómic de Marvel y esa es la historia de el Capitán América. El Capitán América, su tipo de personalidad era noble, era heroico y tenía un espíritu y mentalidad fuerte. Lamentablemente, cuando él inició en su juventud, era un chico débil, era un chico sin fuerza, que se enfrentaba a los bullies, pero como no tenía una fuerza, normalmente lo golpeaban en callejones de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. Entonces él al final siempre daba lo mejor de sí, a pesar de que lo golpeaban y porque pues estaban más grandes y más fuertes que él. Él, a pesar de todo eso, a pesar de que lo tumbaban, lo golpeaban y lo tumbaban, él siempre se levantaba y siempre decía que podría durar todo el día en esa batalla, en ese combate de un bullying, un abusador, un bullying. Entonces al final estamos hablando de una época en ese cómic en la cual es la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial pues estaban los nazis, estaban en cierta forma los bullies, los abusadores, los malos del cuento, vaya. Y el Capitán América tenía unos valores y principios muy cimentados en su personalidad también, los valores de ayudar al prójimo, los valores de la nobleza, la compasión. Entonces él en su brújula moral, él intentaba siempre hacer lo mejor e intentaba enlistarse, pero pues nunca lo aceptaban. Nunca lo aceptaban debido a que pues no tenía la fuerza y tenía muchas enfermedades como asma y así. Entonces pues lamentablemente nunca lo aceptaban hasta que un científico que estaba desarrollando el supersuero del soldado lo vio y se dio cuenta de que estaba mintiendo, pero con tal de ayudar. Estaba intentando, llegó a intentar hasta 5 veces en los registros en diferentes ciudades, y lo que le llamó la atención fue la perseverancia, que era otro valor que tenía Steve Rogers, se llama Steve Rogers. Entonces pues afortunadamente, para beneficio de todo el mundo, el científico lo reclutó y le dijo que le llamó la atención esos 5 intentos, esa perseverancia que tenía. Le explicó que con el paso del tiempo iba a tener muchas transformaciones su cuerpo, iba a amplificar todo dentro de sí, todo en su interior, tanto su fuerza como su mentalidad y su brújula moral también iba a aumentarse, magnificarse. Si ya era bueno antes, iba a ser todavía al doble, el triple, cuádruple. Si era malo, también iba a intensificar esa brújula moral. Se enlista el ejército y el capitán general, creo, el general del ejército no lo miraba como un buen prospecto para aplicar el suero del super soldado. Entonces pasa el tiempo y sigue entrenamiento y él seguía esforzándose. Entonces empieza a demostrar otras cualidades, a pesar de no tener la fuerza, empieza a demostrar otras cualidades y otros valores que los otros soldados, o más bien nadie, tenía, como lo era la inteligencia estratégica y como lo era el valor real a la hora de dar su vida por su país, dar su vida por sus conocidos, por sus seres queridos. En una ocasión el general lanza una bomba, una granada ficticia, ¿verdad? Era un simulacro. Y dice: hay granada, todos corran, cuidado. Y el único en dar su vida con tal de cubrir la granada fue Steve Rogers. Entonces eso hace que el general cambie de opinión y se quede callado y empieza a cambiar de opinión respecto a la decisión que quería tomar el científico, que era el creador del super suero, del super soldado. En ese entonces pasa el tiempo, lo eligen, se convierte en el Capitán América con la super fuerza, el super soldado, y se convierte en un superhéroe de Marvel. Pero todavía no era lo necesario para realmente considerarse, o que lo consideraran inclusive la sociedad como un héroe. No es hasta que
un día se da cuenta que su mejor amigo Bucky está preso, los tienen de rehenes a él y toda su tropa, los nazis. Entonces nadie quiere ir por ellos, ni el general, porque los consideran ya una causa perdida, excepto él. Y ya es cuando él se vuelve a sacrificar y vuelve a irse solo, aun cuando todos le decían que no fuera, para poder rescatar a todos esos hombres. Y cuando rescata a todos esos hombres es cuando ya empieza, ya lo vuelven el Capitán América con toda la contextualización de la palabra. Pasa el tiempo, se une a los Vengadores, lo reclutan, porque pues lamentablemente en un intento de salvar a Nueva York, debido a que habían lanzado una bomba, queda atrapado en el hielo por 70 años. Después de esos 70 años lo despiertan y lo reclutan, y ya estamos en la actualidad, y lo hacen que se una a los Vengadores. Cuando está allá en los Vengadores, vuelve a salvar la ciudad de Nueva York y empieza una de sus cualidades que ya tenía al principio, que era la inteligencia estratégica. La usan para poder liderar el equipo, y su brújula moral sigue aumentando cada vez más, hasta tal punto de que cuando ya llega el último villano, el más poderoso, de Thanos, empieza a sobresalir sobre los demás superhéroes. Cabe mencionar que en la era de Ultron, en el cómic de la era de Ultron, Thor tenía un martillo, que es el Mjolnir. El martillo de Thor tenía un encantamiento por Odín, que solamente las personas que fueran dignas de corazón, que tuvieran los valores y que tuvieran la fortaleza necesaria y las cualidades necesarias, podrían levantar el martillo de Thor. Solamente esas personas. Y aquel que pudiera empuñar y levantar el martillo de Thor sería capaz de gobernar todo un reino llamado Asgard, que era el reino que él mismo gobernaba. Odín y Thor podían gobernar. ¿Por qué levantó este hechizo, aplicó este hechizo en el martillo? Porque para gobernar no solamente es tener poder, tener liderazgo, tener todas las cualidades que he mencionado, que generalmente se piensa de cada uno. Para gobernar hay que tener un corazón noble, hay que tener la compasión, hay que tener toda esa brújula moral intensificada con tal de proteger a todo el pueblo. Entonces es por eso que Odín levanta, aplica este encantamiento al martillo. Nadie podía levantar el martillo, nadie se lo esperaba, hasta que cuando Thanos llegó aquí para matar a la mitad del planeta, empiezan a pelear Iron Man, Thor y Capitán América contra él. Y cuando en ese enfrentamiento Thor lamentablemente ya no pudo seguir peleando y estaba al borde de la muerte, el martillo de Thor empezó a levantarse, y al final quien pudo levantarlo fue el Capitán América, y pudo obtener todo el poder de Odín. Significa que él era uno de los elegidos para poder gobernar Asgard, debido a sus valores, no debido a su fuerza, debido a sus valores, debido a su brújula moral que él tenía. Y esta es la historia, ese es un cuento heroico del Capitán América.